Muy queridos hermanos, que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Les agradezco la generosidad para disponer el corazón en el marco de estos retiros espirituales que hemos venido realizando a lo largo de este sagrado tiempo de la Cuaresma. A lo largo de estas semanas nos hemos venido ubicando junto a Jesús, caminando con Él, que es nuestro Maestro, y nosotros en calidad de discípulos suyos, en algunos lugares donde el Maestro hizo vida, pasó la vida y dejó huella. Hemos hablado en primer lugar del desierto. Nos ocupamos en esa primera predicación del desierto como un lugar donde Jesús ha vivido una experiencia por mí y cómo ha venido a buscar en el desierto de mi corazón a esta persona, tratando de sacarlo del desierto y de llevarlo una vez más a la vida, a un paraíso, a un Edén, a una vida plena, a una vida dichosa, a una vida feliz. Hemos mencionado que la Cuaresma es ese llamado que nos está haciendo el Señor a volver otra vez a la vida propia de sus hijos, a una vida de plenitud, a una vida de felicidad, a una vida paradisíaca. El desierto se antepone al paraíso, pero Jesús ha ido al desierto, se ha metido al desierto, se ha adentrado en este desierto. Y les he mencionado que con frecuencia ese desierto es el corazón de algunos de nosotros. Acuérdense que en el segundo tema vivimos la experiencia de la montaña, que es un lugar donde pasaba Jesús la noche en oración, donde solía ir con los discípulos, subir con ellos, que montaña significa dificultad, sacrificio, ascesis. Es que subir no es nada fácil, es mucho más exigente. Y que la montaña es un lugar donde se encuentra Dios. Es el lugar donde Dios viene al encuentro del hombre y donde el hombre va al encuentro con Dios. Decíamos que la montaña es muy importante, pero mencionábamos que la montaña queda en el corazón del ser humano, que Dios prefiere estar en esa montaña y que el hombre debe aprender a entrar, a subir a esa montaña, a ese encuentro del corazón, para el encuentro con Dios. La semana pasada hemos estado reflexionando sobre otro sitio, otro espacio, otro ambiente donde el Maestro, mi hermano mayor, Jesucristo, a quien seguimos, también era importante y dejó huella profunda. Hemos hablado del mar, hemos hablado del lago, hemos hablado en últimas del agua. Hemos mencionado que Jesús es el agua y que así como alrededor del lago hizo la vida, alrededor del mar hizo vida con los discípulos, se movió con ellos, hemos mencionado que alrededor del mar hay vida y que en el mar mismo hay vida. Hemos mencionado que Jesús es ese mar abundante, agua dulce, que ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Ya mencionábamos la vez pasada la importancia que tiene el agua en la vida de un creyente, en la vida de la iglesia. Hemos mencionado que ya tiene un sabor pascual, porque en la vigilia de la Pascua
Uno de los grandes momentos celebrativos es la renovación de las promesas bautismales, la bendición del agua y la ocasión propicia de que el creyente pase por el agua. Eso significa bautismo, participando de la muerte y de la resurrección del Señor. El agua es muy importante, el agua es vital para nosotros. Esta vez, en esta conferencia, en esta temática del retiro que estamos desarrollando, vamos a un nuevo espacio. Vamos a situarnos en el templo, uno de los lugares escogidos por el Maestro. Digamos que había dos tipos de espacios religiosos. Uno, el común, el que estaba en todos los pueblos, como una especie de iglesiecita. Esa se llama la sinagoga. Los creyentes se congregaban allí, escuchaban la palabra y escuchaban las enseñanzas de los rabinos. En casi todas las pequeñas poblaciones existía ese lugar religioso, ese espacio religioso. Verán ustedes que Jesús aparece frecuentemente asistiendo a las sinagogas, yendo a las sinagogas, yendo a las discusiones, a las clases, a escuchar a los maestros y a discutir con los rabinos. Pero, a ver, hermanas y hermanos, había un gran templo, el centro de todos los templos, el lugar del culto. Ese gran lugar del culto estaba ubicado en Jerusalén, la capital del imperio, la capital del Estado judío, la gran capital, la ciudad de la paz y la ciudad de la justicia, la ciudad donde David había escogido responderle a Dios que había sido tan bueno con él. Y David le había hecho una promesa a Dios y Dios le respondió. Y la promesa de David era construirle una casa propia de Dios. Y Dios escoge que se le construya una casa. Y David se dedica a construir una casa distinta a las demás casas, que sea la casa de Dios. Y por eso en Jerusalén se construye esa casa, ese gran templo, el gran templo de Dios. La característica de esa casa, la característica de ese templo es que allí está Dios. ¿Por qué está Dios? Porque allí se guardan las tablas de la ley. Y en las tablas de la ley entonces está el arca, y el arca le fue entregado al pueblo para ser conservado como el lugar donde estaba lo que Dios le había mandado como constitución al pueblo de Israel. Y en esa arca de la ley, donde estaban las tablas de la ley, estaba la gran alianza que Dios había hecho con su pueblo. Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Ustedes se comprometen a guardar la ley, a ser mis aliados. Pero la ventaja fundamentalmente de la elección de este pueblo es que este pueblo elegido se constituirá en bendición de todas las naciones. Por eso es tan importante la elección de Israel y por eso es tan importante y tan significativo que Israel sea un pueblo fiel a Dios. Porque de la fidelidad de Israel depende la salvación de las demás naciones. Por eso el templo se constituye entonces de cierta manera en la garantía de lo que Dios quiere para el mundo entero, creyentes y no creyentes. Pero el pueblo de Israel no entiende esto. Y el pueblo de Israel se cierra y piensa que el templo es solamente una garantía para él. Los demás no importan. Los demás son unos malditos. Y eso no es lo que Dios quiere.
Dios es un Dios de brazos abiertos, de corazón amplio y generoso. Quiere que los hijos que son el pueblo de Israel sean la bendición de todas las demás naciones, que se abran a todos los demás pueblos, que abran el corazón de Dios, que revelen el corazón de Dios y que hagan todo para que todos se salven. Por eso el templo se constituye en el campo específico de la presencia de Dios. Jesús va a las sinagogas, asiste a las sinagogas, a las pequeñas capillitas, digámoslo así, que hay en los pueblos donde se está movilizando y está haciendo el anuncio del reino de Dios. Pero Jesús también va a Jerusalén, sobre todo en las fiestas, en la Pascua y en las grandes celebraciones judías. Como buen judío, sube a Jerusalén y entra al templo, pero se encuentra con unas cosas bárbaras. Y es cuando tiene unas reacciones. Por ejemplo, al entrar al templo, se da cuenta que no se está respetando como la casa de Dios, sino que es un escándalo para los demás, y que en vez de suscitar una bendición para las naciones, una bendición para las gentes, el templo está más bien siendo una ocasión de escándalo, de distancia para las demás gentes. Y Jesús se enoja, y el celo de tu casa me devora, dice Jesús, y les vuelca las mesas a los cambistas y les tira por el suelo sus monedas, porque es que han vuelto el templo casa de negocios. No es casa de oración, sino casa de intereses económicos y personales, y eso le fastidia a Jesús, que no estén respetando la alianza de Dios y que no estén posibilitando que la casa de Dios sea casa de salvación, sino barrera y escándalo para los demás. Que la casa de Dios no es un lugar donde se santifica a Dios y se santifica al hombre que entra al encuentro con Dios, sino que se está volviendo una ocasión para distanciar al hombre de Dios. El hombre no se está encontrando con Dios en el templo, y Jesús vuelve otra vez a recuperar la dignidad del templo. Más aún, abiertamente va a enseñar que el templo ya no va a significar mayor cosa, que el verdadero templo de Dios, lo que Dios ha instaurado para renovar la salvación de todo el género humano, está en Él. Y que Jesús es el nuevo templo de Dios, que ya no es el templo de Jerusalén, sino el verdadero templo construido ya no por David, sino el templo construido por Dios. Y el templo construido por Dios es Jesucristo. Ya no se trata de una fabricación de ladrillos, ya no se trata de un edificio hecho por hombres, ya no se trata de una construcción de manos humanas. No, se trata de la oferta de Dios para que el hombre se encuentre con Dios, porque Dios viene al encuentro del hombre. Ese es Jesucristo. Aquí está el nuevo templo. Destruyan este templo que en 3 días será reedificado. Destruyan este templo. A Jesús, crucifíquenlo y en 3 días resucitará. ¿Les suena a ustedes a Viernes Santo? ¿No les suena esto ya a Triduo Pascual? ¿No es este acaso ya, entonces, para nosotros los creyentes, un sabor a Semana Santa? ¿No es este entonces ya también para nosotros un gusto de lo que será la gran celebración festiva de la Semana Santa? Y termino diciéndoles, mis hermanas y mis hermanos, en este retiro, ahora, esos nuevos templos será cada uno de los bautizados en Jesús. Usted, hermana, usted, querido hermano, se constituye en un templo vivo del Señor, con la participación en el bautismo, en la muerte y en la resurrección del Señor. Ya no somos
piedras de un edificio, ahora somos piedras vivas, más aún, ya somos templos vivos de la presencia de Dios, de Cristo resucitado para el mundo. Ese templo vivo se moviliza por las calles, ya no está puesto fijo en un lugar. Ese templo vivo eres tú. Y entonces Jesús, que es el templo, ahora se constituye y se prolonga en templo en tu corazón. El templo de Dios ahora es tu corazón. Repito, hermana y hermano, el nuevo templo de Dios queda aquí, en mi existencia, en mi corazón. Dios ha hecho un nuevo pacto. Con el bautismo ha sellado para nosotros un nuevo templo. Este templo se moviliza en la casa, en el trabajo, en la cancha, en la vereda, en la finca, con quien esté. Este es un lugar sagrado. San Pablo, escribiendo sobre este templo, nos invita a cuidar y a garantizar de él templos vivos, templos de Dios, templos nuevos. Gracias a la resurrección de Cristo hemos sido constituidos en nuevos templos de Dios. San Pedro, escribiendo en una de las carticas que tiene, 2 carticas tiene San Pedro, en una de las cartas escribe que también nosotros somos templos vivos de Dios. Y estos templos vivos de Dios necesitan estar bellos. Estos templos vivos de Dios necesitan santidad. El templo es un lugar santo, es un lugar sagrado. Eso constituye el corazón de un creyente. No está sucio, no está vuelto nada, está garantizado como presencia de Dios. Qué lindo poder, hermanas y hermanos, avanzar entonces ya de esta manera hacia la celebración de la Semana Santa, disponiendo el corazón para que sea el templo sagrado donde vives la experiencia del Cristo resucitado. Templo vivo, se destruye este templo y resucita en la vida de Cristo, como Cristo anuncia la construcción de un templo nuevo, un templo construido por Dios, ya no por las manos humanas, ya no de ladrillos. Así también ocurre en el corazón de nosotros, templos vivos construidos por la gracia del Señor. Roguémosle a Dios, reedifique, reconstruya este templo vivo con su muerte y su resurrección. Que el Señor nos ayude y nos bendiga, y que el Señor santifique este templo donde realmente quiere hacer su morada. Amén.